Joško Gvardiol es una realidad para el Real Madrid. Vente y lo analizamos. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, donde vamos a dar nuevas notas importantes, muy importantes respecto al Real Madrid y respecto a Joško Gvardiol, el gran central revelación de este Mundial de Qatar, y un futbolista del cual ya os hemos hablado en Madridismo al Día, donde dimos nuestra opinión al respecto, pero vamos con algo muy importante, porque toda esta opinión que dimos en su momento era dentro de todas las declaraciones que hizo él respecto al Real Madrid, y nos pusimos en un supuesto de interés del Real Madrid de que en algún caso pudiera valorar Florentino la operación de Gvardiol. Pues bien, Gvardiol es ya una realidad para el Real Madrid. Así al menos informa al respecto José Félix Díaz mediante Marca. El Real Madrid tendría encima de la mesa la operación Gvardiol. Esto no quiere decir que se vaya a fichar a Joško Gvardiol, pero que el club se plantee esta posibilidad de alguna manera y que esté dentro de los nombres futuribles de cara a la próxima temporada ya es algo a tener en cuenta, ya es algo a valorar. Y voy a dar para mí algunas claves del caso Gvardiol, porque puede que ya haya caso Joško Gvardiol. En primer lugar, lógicamente, con respecto a Gvardiol hay que hablar de los rivales en la puja, porque hay que decir que va a haber pelea y puja para fichar a Gvardiol. ¿Hasta dónde debería llegar el Real Madrid? ¿Hasta dónde puede llegar? Porque por ahí hemos visto informaciones desde Reino Unido, por ejemplo, que hablan de que el City podría poner unos 110 millones de euros. El Chelsea, que también podría poner un pastizal encima de la mesa. De hecho, se hablaba de que el Chelsea podía tenerlo muy adelantado. Se hablaba de esa doble operación con el Red Bull Leipzig por parte del Chelsea, de fichar a Christopher Nkunku, que ya está prácticamente hecho como nuevo jugador del Chelsea, pero también para fichar a Joško Gvardiol. Pues bien, desde luego, la Premier es un elemento clave dentro de lo que es la atmósfera de Joško Gvardiol. ¿Cómo no? También otro punto o clave en esta cuestión. Antes de venir, dejar salir. Y tal y como detalla José Félix Díaz en su artículo, es que, claro, si tú fichas a Gvardiol, alguien va a tener que salir. O sea, no podemos ser tan frívolos de pensar que viene Gvardiol más todo lo que hay a día de hoy dentro de la defensa o en otras parcelas. Pero sobre todo en la defensa, que es donde juega Gvardiol. Y da la sensación de que a lo mejor, en el momento de que el club se pudiera plantear la opción de vender a Ferland Mendy, de ahí obtener un rédito económico, porque hay que decir que Mendy tiene mercado, y de ahí obtener ese rédito económico para efectuar la operación a lo mejor de Joško Gvardiol. Aunque ya os digo, mi opinión, insisto, mi opinión es que el Real Madrid no debería vender a Ferland Mendy porque es un jugador clave en el entramado defensivo del Real Madrid, y si ya tenemos un problema en el lateral derecho, que es donde de verdad habría que meter pasta en la defensa y priorizar, pues si dejamos salir a Mendy, creo que tendríamos un serio problema en el lateral izquierdo. Y Joško Gvardiol puede jugar de lateral izquierdo, pero no es, a día de hoy, lateral izquierdo. Es un jugador que ha ganado potencia, músculo, y en su posición natural a día de hoy hay que decir que es central. Central izquierdo, concretamente. Otra cuestión. Lo dicho, el encaje deportivo. ¿Hasta qué punto? Porque claro, teniendo en cuenta que tienes a Rudiger, Militao, Álava, el propio Mendy, ¿de qué manera llega Gvardiol? Porque Gvardiol, si llega, es para ser titular dentro del equipo que venga. Y no sé hasta qué punto realmente puede darse esto a día de hoy. Y por otra parte, habría que ver si, por ejemplo, Nacho, que es central, sale o no finalmente del Real Madrid. En ese caso habría una parcela dentro del eje central, de la defensa, de la zona central del Real Madrid. Insisto, si Nacho sale y no renueva, porque hay que ver si Nacho renueva. Y luego, por otra parte, volveríamos a mencionar el nombre de Ferland Mendy. Hay gente que habla de que a Álava le puedes colocar de lateral, Joško Gvardiol de central y ya está. Bueno, para mí no es tan fácil porque Álava a día de hoy no me parece un lateral para ser titularísimo en el Real Madrid. Creo que cada día se ha demostrado que Álava es más central que lateral y que sus mejores años de lateral creo que ya pasaron. Y luego, en modo opinión de Madridismo al Día y en particular mía, a mí es que no me parece una prioridad máxima el fichaje de Joško Gvardiol. No me parece que el Real Madrid deba meter mucho dinero en esta operación y creo que se debe administrar los recursos económicos para otro tipo de operaciones en otras parcelas del terreno de juego y para otros futbolistas como Jude Bellingham, un atacante,
el que se os ocurra, o un lateral derecho. Creo que por ahí debería meter la pasta el Real Madrid en caso de invertir. En el caso del lateral derecho, dejando quizás la posibilidad abierta a Vinicius Tobías si sea la apuesta del club realmente, viendo la mejora que está teniendo el jugador brasileño en el Real Madrid Castilla. Podría ser esa la posibilidad. En tal caso, centro del campo y ataque deben ser las parcelas prioritarias para el Real Madrid de cara a la próxima temporada, y para mí no tanto lo que es la zona de defensas centrales. Pero bueno, ahí os dejo todo lo que es mi opinión, todo lo que es el contexto Josko Guardiol, todo lo que tiene que ver con este futbolista que ha encandilado en el Mundial de Qatar, que ha sido un jugador muy importante para Croacia y un futbolista que con tan solo 21 años está llamando a las puertas de los grandes equipos de Europa. Y si hablábamos en el anterior vídeo de que Josko Guardiol podría ser tal, no sé qué, a día de hoy, con esta información de por medio, podemos decir de que Josko Guardiol es una realidad que valora el Real Madrid y que valora Florentino Pérez. Dadme vuestra opinión, dejad vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!